Cuando hablamos de cuestiones como las que vamos a abordar hoy, especialmente la inteligencia artificial, es que tenemos que hablar de la inteligencia artificial en el sector público y el concepto de sector público, que quizá para nosotros aquí hoy es algo muy sencillo y redundante también tener que definirlo. Creerme, no es tan así. Lo digo porque acabo de ver que prácticamente están aquí hoy representados, si no todos, la casi totalidad de las distintas áreas que componen el sector público, tanto y sobre todo, obviamente, a nivel, en este caso, autonómico. Pero lo que me interesa es que, por ejemplo, y es nada más que un ejemplo, he visto que hay personas del ámbito de la educación. Hombre, es importante que estén representados todas estas personas, todas estas áreas, porque la inteligencia artificial ya no es un juguete, no es solo inteligencia artificial generativa, sino que está llegando y en parte ya ha llegado a los distintos sectores de la administración pública. Y al fin y al cabo, se nos habla muchísimo de interoperabilidad en este proceso de transición de una administración analógica a una administración electrónica. Y yo creo, y de verdad lo digo, que el tema de de la inteligencia artificial también es una forma de conectar todos los distintos departamentos a través de una materia que nos afecta tanto a nivel personal como también, y esto lo sabemos, a nivel profesional. Ahora, en este mismo sentido, yo creo que es importante em, conocer, ¿vale? Eh, Me dice que la función de compartir pantalla está pausada. No sé si me podéis ayudar. Antes se veía perfectamente. Eh, Vamos a ver, inténtalo otra vez. Sí, voy a dejar de compartir Sí. pantalla. Voy entonces a darle otra vez a compartir pantalla. Vamos a hacerlo así. Compartir. Ahora se debería de ver, Ok, ¿verdad? se ve Vale, perfectamente. vale, para ver un pequeño fallo, ¿no? Hablando precisamente, y en parte lo veremos hoy también, ¿no? De tecnología, pues, y de inteligencia artificial, tenemos fallos tecnológicos, ¿no? Y a mí lo que me interesa en esta charla, y es muy importante que yo lo subraye, es una charla entre compañeros y compañeras. Es decir, todos, aunque no lo parezca, pero todos estamos aprendiendo lo que es especialmente la inteligencia artificial aplicada, y esto creo que es importante, a un sector muy específico. Porque fíjense, y lo sabemos, el sector público es un sector completamente distinto de cualquier otro sector. Las peculiaridades del sector público son tales que hacen que precisamente nosotros hemos o tuvimos que crear un observatorio específico. Hemos obviamente tenido que incluir también el sector privado, pero por una razón muy práctica. Es que en la grandísima mayoría de los casos, el sector público, la administración pública, no produce sistemas de inteligencia artificial. Compra, adquiere sistemas de inteligencia artificial del sector privado. Y por esta razón, pues dentro en este caso del observatorio, que es nada más que una asociación sin ánimo de lucro, pues sí hemos incorporado también a personas que vienen del sector privado y también a personas que de primera mano construyen, desarrollan sistemas de inteligencia artificial y allí con ellos mantenemos un diálogo constante para poder entender también desde el punto de vista técnico lo que conlleva la inteligencia artificial en el ámbito del sector público. Hay un elemento que yo creo importante que de alguna manera me lleva de forma muy breve a tener que definir la inteligencia artificial. Es muy sencillo, por un lado, definir la inteligencia artificial, es muy complejo también por otro lado. ¿Por qué? Porque todos estamos hablando de inteligencia artificial, pero quizá pocos nos hemos parado a preguntarnos y por lo tanto a analizar y estudiar cuál es el estado del arte actual de la inteligencia artificial, cuáles son las tipologías de inteligencia artificial de las que disponemos y quizá de las que dispondremos de aquí al futuro. Pero tratándose de futuro, nos tenemos en este caso, porque el sector público es muy concreto, nos tenemos que parar y determinar lo que tenemos ahora. También es complejo porque es difícil poder identificar una definición de inteligencia artificial común. Hace un año
estuve en un evento parecido a este, organizado por la Junta de Galicia, y había una compañera española, pero afincada ya en Alemania, que por curiosidad científica se puso a contabilizar las definiciones de inteligencia artificial. Dejó de hacer este cálculo cuando había recopilado 500 definiciones de inteligencia artificial. ¿Por qué estas 500 definiciones? Porque evidentemente cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y sobre todo los que somos juristas, que nos gusta definir todo, evidentemente pues cambia la definición según la disciplina que está abordando el tema. Pues no es lo mismo hablar de inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho constitucional o administrativo, que es lo que a mí me corresponde, porque quizá hago más énfasis en las decisiones automatizadas para poder llegar a un acto administrativo, a una resolución administrativa automatizada, o que, y aquí hay muchas personas, pues se quiera identificar la inteligencia artificial desde el punto de vista sanitario. Y no digo nada sobre todas las demás disciplinas, tanto de carácter público como de carácter privado, ¿no? Por lo tanto, es por eso que nos encontramos con un conjunto de definiciones que, por otro lado, tienen también un cuerpo, digamos, común, que sí puede ser necesario y que de alguna manera yo he querido poder trasladar en esta slide, en esta diapositiva, simplemente pues haciendo un contraste. Porque de esto es lo que, de esto es de lo que tenemos ahora. O sea, hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre todo en los diálogos quizá más divulgativos, estamos interponiendo, estamos poniendo en contraste lo que es la inteligencia de las máquinas con lo que es la inteligencia de los humanos. A partir de aquí tenemos distintos problemas. No solo, y ahora intentaré explicar muy brevemente el por qué identificar la tipología, sino, y esto es un ejercicio que podemos hacer todos y todas las que estamos aquí, saber y conocer si dentro de mi propia organización ya se ha implantado un sistema de inteligencia artificial o si, que sería obviamente mucho más importante hacerlo de esta forma, en el momento en que yo esté utilizando algún sistema más disruptivo, soy capaz de reconocer si este sistema es un sistema de inteligencia artificial o no lo es. Simplemente, y dejarme que abra un pequeño paréntesis, el observatorio del que hablaba antes surge de un proyecto de investigación muy pequeño en el que yo personalmente, como en este caso investigador principal de este proyecto, le solicité a los 45 municipios que componen la provincia de Cádiz que me contestaran a dos preguntas muy sencillas. La primera, si tenían o no sistema de inteligencia artificial, estamos hablando del año 2019, o si tenían sistema de automatización de la actividad administrativa. Eh, Os podéis imaginar las respuestas. Es decir, me contestaban, evidentemente nadie tenía en ese momento sistema de inteligencia artificial. En algunos casos pensaban tener inteligencia artificial cuando no era otra cosa que un mero software de robotización de tareas rutinarias. Y es allí donde, pues, vuelvo a insistir sobre la necesidad de reconocer, sin tener conocimiento específico en esta materia, que el sistema que se está utilizando en mi propia organización, en mi propia entidad, es un sistema de inteligencia artificial. Ahí veis que hay una sentencia que a mí me gusta mucho, una sentencia muy antigua que va en esta misma dirección de la reconozco cuando la veo. Estamos en Estados Unidos y se estaba determinando a través de una sentencia lo que se podía considerar como obsceno, casi pornográfico, y lo que en cambio no. Y pues se sacó, por eso está entre comillas esta frase, reconozco cuando la veo, la reconozco la obscenidad, en nuestro caso la inteligencia artificial cuando la veo, porque de esto nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos en nuestra administración un servicio público a la ciudadanía. Primero tenemos que ser capaces nosotros de entender lo que es la inteligencia artificial para que la ciudadanía la pueda reconocer aquellos sistemas que mi propia entidad, mi propia organización está utilizando como herramienta de apoyo, quizá en el futuro como herramienta de toma de decisión sin la intervención del ser humano. Probablemente esta frase la habéis escuchada, entre otras cosas, porque precisamente la Ley 40 de 2015 en materia de sector público
en su artículo 41 y dentro del procedimiento administrativo común, esto sí, habla de una forma de llevar el procedimiento de forma automatizada, sin intervención, dice, del ser humano. A partir de aquí, ¿cuáles son, en mi opinión, las ideas que nosotros tenemos que tener sobre estas cuestiones? Hay, digamos, dos grandes familias de inteligencia artificial. Por un lado tenemos la inteligencia artificial que se denomina, entre otras formas de decirlo, especializada, y luego tenemos una inteligencia artificial general. ¿Qué tenemos en este momento asentado? Tenemos sistemas de inteligencia artificial especializada. No hay que mezclar un sistema de inteligencia artificial especializada con generativa, aunque pues evidentemente los sistemas que conocemos como pueden ser el Chat GPT, el Géminis o el Copilot y otros muchos que hay, he citado nada más los que son quizá más conocidos, evidentemente entran en el sistema de inteligencia artificial especializada. ¿Y por qué entran allí? Porque una inteligencia artificial especializada no hace otra cosa que responder a una pregunta. Luego, pues evidentemente depende del tipo de sistema, puede generar un texto, puede generar una imagen, puede generar una tabla, pero finalmente el concepto en sí mismo de especializada consiste en que el usuario, a través de un prompt, por ejemplo, si hablamos de generativa, o a través de una instrucción, le pide algo a la inteligencia artificial y el sistema responde solo y exclusivamente a lo que tú le has pedido. Es decir, este sistema, es decir, la inteligencia artificial especializada, no interactúa así como interactuamos entre humanos. Como decía, responde a una pregunta. Es cierto que la potencia que tienen los sistemas actuales hace pensar a que estos sistemas vayan cada vez más hacia lo que es una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que precisamente interactúa actúa con el humano, así como nosotros hacemos entre personas humanas. Por lo tanto, va más allá de una mera respuesta, ¿no? Sino que precisamente nos permite poder entablar una conversación sobre temas distintos o hacer que también un sistema de inteligencia artificial general pues me vaya haciendo preguntas o me lleve, digamos, a campos y a conversaciones que yo mismo no había introducido, ¿no? Es decir, una suerte de empatización, de empatizar con el usuario final, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, o no tenemos en este momento, pero se está hablando ya de esto, de la superinteligencia artificial, es decir, una inteligencia que superaría el intelecto humano. Allí, en el momento en que esto ocurra, sí estaríamos ante lo que se define la singularidad tecnológica, la superación de esta tecnología con respecto a lo que es el género humano, ¿no? Sabéis que hay autores, también en prensa se lee mucho, que pues suponen que sí podríamos llegar a que la inteligencia artificial superara la cognición humana, etcétera. Pero, pues como he dicho al principio, yo creo que sobre todo en nuestro sector hay que conformarse con lo que tenemos ahora, mirando evidentemente a lo que pueda ocurrir, pero especialmente mirando a lo que está ocurriendo en este momento. Y a partir de aquí, yo creo que nos tenemos también que preguntar si la inteligencia artificial que tenemos ahora es una inteligencia artificial realmente inteligente y observadora. Aquí tenéis un ejemplo y tenéis un temporizador al que yo le voy a dar al botón de iniciar. Y este temporizador, que en este momento va a terminar, responde a las preguntas que yo le he hecho a un sistema de inteligencia artificial. Vosotros estáis viendo dos imágenes. Una imagen es llena de setas. Podéis hacer, aunque ya el tiempo haya caducado, y he puesto 6 segundos por una razón específica, porque el sistema que he utilizado y que veréis en la diapositiva siguiente tardó Perdón, Gabriel, ¿se oye? 3 segundos en cada una de los lados. Y en la... ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí.
Sí, Hay un momento de parón, ¿eh? hubo una interrupción ahí cuando estabas hablando de esta diapositiva. Vale, Si lo perfecto. puedes... Lo voy a repetir muy brevemente. Habéis visto que hay un temporizador de 6 segundos que ya ha terminado. ¿Por qué de 6 segundos? Porque este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora, yo lo pasé por el sistema ChatGPT y tardó 3 segundos en cada una de las imágenes para responder. En el caso de las setas, se tiene que encontrar, ahí escondido está un ratón blanco. Y en el caso de los coches, un aparcamiento, tenemos que identificar el número de la plaza en el que está aparcado este coche. Bien, el sistema, como les decía, para determinar si realmente la inteligencia artificial es tan inteligente o por lo menos observadora como nos quieren vender, pues tardó exactamente 3 segundos en cada imagen. Podéis comprobar que esta es una captura de pantalla del ChatGPT, por lo tanto, no estoy en absoluto mintiendo sobre el ejercicio hecho y que podemos hacer. Y pues en el caso de ratón, pues veis el círculo donde está. Y en el caso del coche, pues de una forma prácticamente automática, estamos hablando de 3 segundos, nos dice que el coche está aparcado en el número 87 de la plaza de garaje o en la plaza de aparcamiento, porque lo está viendo desde la visión del conductor. Por lo tanto, invierte los números, que es la respuesta que también nos da, en este caso, uno de los sistemas más conocidos como es el ChatGPT. Por lo tanto, yo creo que sí podemos decir que actualmente estos sistemas son inteligentes, son sistemas que nos pueden, por lo tanto, ayudar, no a hacer nuestro trabajo, pero sí ayudar, colaborar en las que son nuestras tareas diarias. Todo eso también pues conlleva otras tipologías de problemas. Vosotros sabéis que el pasado 1 de agosto entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Esto, por un lado, es una buena noticia porque ya tenemos una regulación importante. También es una noticia compleja porque ahora, con la norma en la mano, sobre todo las administraciones públicas, tenemos que implementar lo que el reglamento dice. Y esto os puedo asegurar que no es tan sencillo, porque pues, siendo una norma también caben distintas interpretaciones, ¿no? Pero sí hay un elemento importante, que es la supervisión humana, es decir, la participación nuestra, la participación de los empleados, empleadas, funcionarios, funcionarias públicas, en el momento en que en mi organización existe un sistema de inteligencia artificial o más de uno. Es decir, el reglamento apuesta muy claramente, de hecho hay una norma que es el artículo 14 que habla de la supervisión humana y de la transparencia de los sistemas. ¿Y por qué todo esto es importante? A nosotros siempre nos dicen que cuando nos subimos a un avión, aunque no es exactamente así, pero que en línea general, hoy en día con los sistemas tecnológicos actuales, el piloto o los pilotos lo que hacen es el despliegue y el aterrizaje. Y luego el avión va solo. La pregunta es que si esto fuese de verdad así, nosotros estaríamos dispuestos a hacer un vuelo completo sin el piloto. Lo más probable es que no. El piloto en este caso, aunque y no es exactamente así, lo digo porque yo estudié durante 5 años para ser piloto de avión. El piloto pues no hace solo el despliegue y el aterrizaje, pero aunque fuese así, el piloto tiene que supervisar lo que ocurre durante todo un viaje. Por lo tanto, aquella supervisión humana que se requiere en el ámbito de la aviación, ahora se nos va a requerir a nosotros como personas que tenemos que supervisar los sistemas que mi organización va a implementar. Dicho eso, yo creo importante también algunas pinceladas, y pido disculpa a las personas que hay entre nosotros, que sí son tecnólogos, que son técnicos, que son ingenieros, ingenieras computacionales, pero sí creo importante que podamos entender no el funcionamiento directo de lo que es un sistema de inteligencia artificial, o un sistema algorítmico, no es exactamente lo mismo, pero a grandes rasgos un poco cómo funciona. Y como podéis comprobar, como yo no soy un técnico, bueno, me he apoyado en este caso hace un tiempo a la Facultad de Ingeniería Computacional de la Universidad de Cádiz, donde he estado hasta hace poco, para que me lo explicaran de una forma de lo más sencillo posible. Es necesario que nosotros entendamos el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. Veremos a lo largo de esta charla el porqué de esta importancia. Y ellos me lo explicaron de una forma
evidentemente no completa, pero sí lo menos compleja posible. Cuando nosotros tenemos un sistema, lo que al fin y al cabo tenemos es un conjunto de características, al fin y al cabo de datos. Estos datos por sí solos no me pueden producir una respuesta, sino que necesitan de una serie de variables. ¿Y qué ocurre entre las características y las variables? Que es necesaria una herramienta, como es el código fuente, que de alguna manera pueda mezclar las características con las variables. Esta mezcla computacional hace que yo pueda leer un resultado. Podemos hacer un ejemplo más sencillo. Imaginemos que yo tengo una imagen y unas características de un gato, como pueden ser el color de sus ojos, el color de su nariz y otras muchas, ¿eh? Esto a nivel luego computacional, estamos hablando de millones de parámetros. Pero también tengo una serie de variables sobre estas características. ¿Por qué? Porque el tamaño de los ojos y el color puede cambiar, las extremidades pueden ser de distintas formas. Necesito un código fuente ahora que me permita precisamente poder mezclar y tener un resultado que es la imagen de la diapositiva, es decir, este gato determinado. En este sentido y de esta manera funciona un sistema, en este caso, basado en inteligencia artificial y en un algoritmo de inteligencia artificial. Es importante que nosotros entendamos ahora que no todo lo que nosotros utilizamos es inteligencia artificial. Cuando escuchamos hablar de un algoritmo, este algoritmo no tiene por qué ser un sistema de inteligencia artificial. No tiene por qué implementar un sistema de inteligencia artificial. El concepto de algoritmo es totalmente distinto. Todos y todas las que estamos aquí tenemos en nuestra mano, muy probablemente en este momento apoyado en la mesa al lado del ordenador o directamente en nuestra mano el teléfono móvil. Si yo saco la calculadora del teléfono móvil y hago un cálculo, una operación, este, esta calculadora utiliza un algoritmo, pero yo creo que a nadie de nosotros y de nosotras se nos ocurra pensar que la calculadora de mi teléfono móvil esté utilizando un sistema de inteligencia artificial. Simplemente es un algoritmo. ¿Por qué? Y esto que estáis viendo es un ejemplo real. Porque el algoritmo, en definitiva, no es otra cosa que un conjunto de reglas. Lo que vosotros estáis viendo en pantalla, y es un ejemplo, nada más que un ejemplo, pero es un ejemplo real, siempre utilizando el ChatGPT, yo le he dicho al sistema que me generara un algoritmo para abrir la puerta de mi garaje, de mi plaza de garaje. Y él lo hace porque, como sabéis, una de las fuerzas que tienen los sistemas de inteligencia artificial generativa es precisamente la posibilidad de crear códigos sin tener, como en mi caso, ningún tipo de conocimiento de códigos informáticos o de lenguaje computacional. Si os dais cuenta, lo que hace es sencillamente establecer una serie de reglas. Este algoritmo, como conjunto de reglas, puede funcionar solo con lo que estamos viendo en pantalla. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque necesita exactamente del código fuente, que es lo que estáis viendo. Porque en este mismo ejercicio le he dicho de crear el código fuente para poder implementar el algoritmo anterior. ¿Veis cómo hay un cambio total hasta en el lenguaje? Ya no es solo un conjunto de reglas, sino es la implementación a través de códigos de las reglas puestas en el algoritmo. Por lo tanto, prestar siempre atención en este mismo sentido, y ahora explicaré también por qué, porque tiene una necesidad que es importante explicar en nuestro ámbito. Cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, no todos son sistemas basados en inteligencia artificial. Tenemos que tener muy clara la diferencia entre un algoritmo como conjunto de reglas y un código fuente como implementación de estas reglas. Porque en nuestro trabajo diario esto puede ser importante. Porque lo que nosotros estamos viendo, esta mezcla entre la necesidad de unir el algoritmo con el código fuente, en nuestro trabajo deriva en un sistema que me ayudará a tomar una decisión. ¿Y cómo se suele decir? Hasta que esta decisión, esta resolución no genere ningún tipo de problema con el usuario final, evidentemente pues no hay problema. Pero en el caso, y sabéis que en España sí se han dado casos, simplemente para citar quizá el más conocido. A,
A ver, Gabriel, Es en materia de concesión, los bonos sociales, tanto térmicos como eléctricos, ¿sí? repite un poquito, por Estoy. favor, los últimos 2 minutos. Sí, vamos, la última frase. Sí, estaba mencionando lo que estáis viendo, que es el código fuente para Ujú. implementar el ejemplo de antes. Y decía, ¿por qué esto es importante? Porque finalmente nuestro trabajo en la administración pública en general, un sistema que incluya tanto un algoritmo como un código fuente, así como lo estamos viendo, desemboca en una decisión. Es decir, yo que soy el funcionario, firmaré la resolución, firmaré la decisión final, quizá apoyándome en lo que es evidentemente el sistema en sí mismo, es decir, algoritmo y código fuente. Y como decía, hasta que esta decisión no provoque ningún tipo de problema con el usuario final, pues evidentemente lo dice la palabra, no tenemos ningún problema. Pero ¿y cuando el usuario o al usuario se le deniega a través de estos sistemas o se le dice, te vamos a denegar y nos hemos apoyado en esta herramienta? Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber explicarle el por qué este sistema ha tomado esta decisión. Y la pregunta es muy sencilla, ¿dónde vamos a buscar esta explicación? Pues la tenemos que ver. Imaginemos que esta decisión esté sesgada por alguna razón, o en el algoritmo o en el código fuente. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer dónde ir a buscar la información, quizá apoyándonos en el desarrollador que ha desarrollado, perdonad la redundancia, este sistema que estamos utilizando. Y aquí es el resumen de todo, las decisiones automatizadas. Nosotros sabemos que en este momento en la administración pública los sistemas que por lo menos yo he podido ver están totalmente capacitados para tomar una decisión sin ninguna intervención humana. Atención a las dos cuestiones. Decisiones automatizadas que pueden ser en el ámbito de un sistema de inteligencia artificial. En este caso, por lo tanto, a fecha de hoy, aunque el sistema pudiera y puede tomar la decisión de forma automatizada, no lo hace porque hay una supervisión humana o no se le deja hacer porque hay una supervisión humana, pero hay procesos que no implementan inteligencia artificial, sino una especie de mera automatización de la actividad administrativa donde hoy mismo no hay intervención del ser humano. Un ejemplo entre todos. Estamos hablando de sistemas no basados en inteligencia artificial. Nosotros con nuestro certificado digital, o por lo menos yo que vivo en Sevilla, entro con mi certificado digital, y puedo sacar el certificado de empadronamiento sin hacer absolutamente nada, simplemente dándole a un botón. Es un proceso totalmente automatizado sin intervención del ser humano. A esto me refiero cuando digo atención con los distintos sistemas. Bien, ¿cuáles son el futuro o cuál es, digamos así, la proyección con la que nosotros tenemos que tener cuidado en el ámbito público? Todo lo que son los sistemas que implementan el Machine Learning. Esto, como sabéis, es una disciplina de la más general inteligencia artificial, que en definitiva lo que permite es que las máquinas que se han desarrollado sigan aprendiendo y a mejorar en su trabajo. Y allí pues hay distintas tipologías de aprendizaje. Sabéis que está el aprendizaje supervisado, el no supervisado, el aprendizaje por refuerzo, donde se le da una especie de recompensa todas las veces que toma una determinada decisión correcta y se le perjudica cuando toma una decisión incorrecta. Pero a mí lo que me interesa en este sentido es que nosotros podamos añadir un elemento más a lo que decía hace un minuto en materia de decisiones que se puedan tomar en nuestras respectivas organizaciones con un sistema de inteligencia artificial. En el momento en que se implementa un sistema de machine learning dentro de un sistema de inteligencia artificial ya existente, es posible que se pierda la posibilidad de explicar el por qué el sistema ha tomado una decisión. No hay, os lo digo, unanimidad en este mismo sentido. Hay una parte de desarrolladores que dicen que el desarrollador en sí mismo, aunque haya un aprendizaje automático del sistema, nunca va a perder el control y puede ir hacia atrás y verificar cómo el sistema y el por qué ha tomado esta decisión, pero como podéis comprender también hay otra parte de desarrolladores que dicen, en el momento en que yo le otorgo una serie de datos a este sistema y él va autoaprendiendo por sí solo, pues yo sí pierdo el control de esto. Y esto
es un problema, porque una vez más, todo desemboca en una decisión en nuestra organización. Y si yo una decisión no soy capaz de explicarla porque el sistema ha tomado y ha ejercido a través del autoaprendizaje, pues esto sí genera un problema, porque el usuario final, pues evidentemente no va a entender el hecho de que yo no pueda explicarle y yo tampoco le puedo decir como funcionario de mi propia organización, es que la máquina ha tomado esta decisión. Nosotros sabemos que en nuestras organizaciones tenemos que explicar cualquier decisión que se toma al usuario final. A partir de aquí, ya vamos dando más, de forma más concreta el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos tenido un ecosistema o he intentado trasladar un ecosistema que nos permitiese entender desde quizá un punto de vista más técnico, ¿no? Lo que tenemos en este momento y cómo no, lo estamos llevando a partir de ahora, pues hay una necesidad distinta. Es decir, si esta materia está en el estado en el que está, ahora, ¿qué hace la administración pública? ¿Qué pueden hacer nuestras organizaciones? Y esto no es otra cosa que la gobernanza de la inteligencia artificial. Y la gobernanza de la inteligencia artificial pasa por distintas reglas, por decirlo así, por distintos principios y procesos, que es lo que muy brevemente vamos a analizar hoy en esta parte. Y digo muy brevemente porque a mí siempre me gusta intentar trasladar reglas, como digo aquí, básicas, ¿no? Imaginando pues lo que está ocurriendo precisamente dentro de las entidades públicas con las que he podido colaborar o con las que yo conozco. En primer lugar, dentro de la gobernanza, nosotros, dentro de nuestra organización, nos tenemos que hacer preguntas. La primera que yo identifico con la letra Q, ¿quién? Es decir, en el momento en que se vaya a desarrollar un sistema nuevo de inteligencia artificial y que se quiera implementar, o en el momento en que se tenga que analizar un sistema ya en uso, yo en primer lugar tengo que ver quién ha generado este sistema. Porque como decía antes, lo más probable es que este sistema haya sido adquirido por mi administración a través de una empresa privada. Esto nos puede conllevar problemas de transparencia. Hay que tener mucho cuidado en adquirir estos sistemas o adquirir, entre comillas, de las grandes corporaciones tecnológicas. Allí sí tenemos que prestar bastante atención porque muchas veces esto ha ocurrido, tengo constancia que sobre todo ha ocurrido en el ámbito universitario, hasta nos, entre comillas, regalan el sistema de inteligencia artificial. En realidad no es un regalo, porque te lo dejan utilizar durante un tiempo y posteriormente ya te piden una suscripción que económicamente es muy alta. Por lo tanto, hay que entender bien si necesitamos adquirir sistemas y si los adquirimos, cuáles son las cláusulas pequeñas, ¿no? Las letras pequeñas de esta adquisición. Estamos adquiriendo al fin y al cabo un sistema probabilístico. Por lo tanto, es importante saber los datos que alimentan este sistema. Aquí simplemente he puesto una cuestión de género, pero hubiera podido poner lo mismo. Sé que estamos hablando con personas que hay aquí que trabajan en el área de empleo. Bueno, pues allí es importante pues, ver o no si un sistema, por ejemplo, en esta nueva fase en la que se quiere renovar el acceso a la función pública con oposiciones distintas, con cursos de méritos distintos, hombre, pues ahí si lo hacemos, como ya está ocurriendo en algunos países, a través de sistema de inteligencia artificial o, por ejemplo, traslado de empleados de una oficina a otra, como ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, en el ámbito de la educación, los maestros y maestras, habrá que ver si la base de datos de estos sistemas o en este sistema prevalece, en esta base de datos, hombres o mujeres, porque el sistema puede estar sesgado. También yo creo que es importante, precisamente en este sentido, preguntarse cuáles son los parámetros, tanto sociales como económicos y culturales, que está utilizando el sistema. Imaginemos sistemas que van otorgando subvenciones en nuestros ámbitos. Sabéis porque ha salido en prensa hace ya unos años, donde en el país, en Holanda, en los Países Bajos, pues se utilizó un sistema basado en inteligencia artificial para determinar las subvenciones a determinadas personas. Se dieron cuenta, entre comillas, que este sistema discriminaba
dependiendo de si tú eras inmigrantes y vivía en determinados barrios más periféricos. Y a estas personas, en línea general, el sistema tenía tendencia a no otorgar una subvención. De esto estamos hablando. Este sistema no había considerado los parámetros sociales, económicos y culturales, por lo tanto, una vez más, era un sistema sesgado. Y es importante también identificar la finalidad y el objetivo de lo que yo quiero lograr con este sistema. Os voy a enseñar algo y luego, como se ha dicho en la presentación, os pasaré obviamente el artículo correspondiente, es un artículo mío que ha salido hace relativamente poco. Lo menciono no porque quiero que leáis mi artículo, sino más bien porque yo en este artículo he dibujado un esquema de árbol dedicado a la administración pública. Acuérdense de la última diapositiva, es decir, de estas reglas, ¿no? Había una especie de pregunta de si es necesario o no que mi organización adopte sistema de inteligencia artificial. Yo sé que es redundante, pero es que no hay ninguna obligación de que mi propia administración adopte un sistema de inteligencia artificial. Hay que hacer una investigación, un análisis y verificar si mi administración no solo tiene la capacidad de técnica y tecnológica de implantar sistemas, sino si tiene el capital humano suficiente para poder darle seguimiento a esta implantación. Y en esta misma razón, muy brevemente, he creado esta especie de esquema de árbol que, y por eso lo decía antes, hay que leerlo obviamente, no solo según esta diapositiva, sino con el desarrollo que luego he hecho en este artículo, que incluye algunos parámetros. Evidentemente, como cualquier esquema de árbol, puede incluir muchísimos otros parámetros y factores, pero es un inicio bastante interesante desde mi perspectiva, ¿no? Y aquí las que tenemos que imaginar son dos cuestiones: que la administración pública tenga implantado sistema de inteligencia artificial o que no tenga implantado sistema de inteligencia artificial. En el primer caso, hay que verificar si en la implantación de estos sistemas mi propia organización ha contado con las aportaciones de nosotros, si ha considerado las aportaciones de sus propios empleados y funcionarios públicos en la implementación, el capital humano. Porque al fin y al cabo, los que vais a supervisar un sistema de inteligencia artificial ya implementado sois vosotros y vosotras. No hay otra persona. El sistema no se autocontrola. Necesita de nuestra supervisión. En el caso de que sí se haya considerado, y es lo que estoy marcando en este caso, habrá también que ver si mi administración tiene la capacidad de responder a las incidencias que provoca, porque sí va a provocar incidencias el sistema de inteligencia artificial. Lo hemos visto antes. Estoy capacitado como organización, como entidad, en responder a los problemas que pueden derivar del sistema que estoy implementando. Porque si no es así, si no tengo esta capacidad y vamos al sistema semafórico, pues mi administración debe invertir en programas de capacitación como mínimo de los empleados para dotarlos de los conocimientos, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy en esta mañana. Si en cambio, pues yo he podido responder positivamente a todo, pues mi administración sí tiene por lo menos el potencial de seguir utilizando de forma proactiva y resiliente lo que es el sistema implantado. Esto no elimina el control constante. Pero también puede ocurrir que mi administración no tenga implantado ningún sistema y se esté planteando implantarlo. Pues antes de implantar a ciegas un sistema, es necesario hacerse algunas preguntas. En primer lugar, lo he dicho antes, hay que involucrar el personal. ¿Tengo personal capacitado para que me puedan ayudar en la implementación de un sistema de inteligencia artificial? Si los tengo, bueno, habrá también que verificar si la administración está dotada de los datos suficientemente robustos para que el sistema funcione de forma proactiva. Si las respuestas son positivas, estaríamos en el semáforo verde, por lo tanto, la administración en cuestión tiene características básicas para explorar esta implantación, pero si en cambio contesto negativamente, no están todavía los tiempos maduros para que mi organización implemente sistema de inteligencia artificial, porque en caso de siempre respuesta negativa, falta personal y falta los datos suficientes para que el sistema pueda funcionar. Esto es nada más que un esquema. Lo tenéis que leer siempre
Con el apoyo en este trabajo, lo tenéis luego en, en la presentación que os voy a pasar. Está en abierto, por lo tanto lo podéis leer en cualquier caso, ¿vale? Donde allí se va un poco más allá y se explica en detalle cada uno de los ítems que acabo de presentar en el esquema de árbol. Y ya nos vamos casi concluyendo, ¿no? ¿En qué punto está el sector público en la implementación de estos sistemas? Hay distintos ejemplos. He puesto aquí algunos ejemplos que yo he podido ver y que van no solo en la óptica de la inteligencia artificial, pues el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat, yo creo poder decir que, estoy generalizando, pero es uno de los municipios que más está trabajando en materia de digitalización y de prestación de servicios a través de sistemas disruptivos como es el caso de la inteligencia artificial. No solo me ha llamado mucho la atención el caso de Castro Urdiales, que, y tenéis también aquí la referencia para poder entrar y ver cómo están trabajando, donde ellos lo que han hecho es exactamente lo que yo he intentado trasladar con el esquema de árbol, una estrategia previa para poder implementar proactivamente estos sistemas, ¿no? A esto yo me refiero. Y ellos lo han organizado en tres grandes apartados, ¿no? Servicios que se pueden prestar a la ciudadanía con estas tecnologías, los servicios generales y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Son casos que yo creo que son casos de éxito que hay que estudiar en profundidad y que quizá hay que hablar con los compañeros y compañeras, ¿no? No todas son buenas noticias, ¿eh? Es decir, aquí tenéis un elemento que a mí me parece fundamental y ojalá un día yo encuentre la financiación adecuada para poder hacer esta investigación que me parece absolutamente necesaria. Y es una investigación que simplemente tiende o debería de recopilar los sistemas de inteligencia artificial que ya se están utilizando en la administración pública española, multinivel, tanto en ámbito municipal como a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel general, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque lo he dicho al principio de mi intervención, muy probablemente en vuestras organizaciones ya se han implantado sistemas de inteligencia artificial y tenemos desconocimiento de que existen. Y esta diapositiva es exactamente la fotografía de lo que acabo de mencionar. En esta página web, ¿vale? Vosotros vais a encontrar, es una página web que tiene apoyo por parte de la Unión Europea y ellos han intentado hacer una recopilación de los sistemas de inteligencia artificial. Vamos, le voy a dar a ver si es posible que la veáis, confirmarme si estáis viendo ahora ya no mi presentación, sino una página web. Si la estáis viendo, estaréis Todavía, viendo, todavía no, Gabriel. A ¿no? lo mejor se te ha activado en otra pantalla. Ujú. Bueno, no importa, Vale, simplemente voy un segundo a explicarla. Seguís viendo entonces la Eh, presentación, ¿verdad? correcto. Vale. En esta página web, que la podéis ver, vais a encontrar un mapa de la Unión Europea organizado obviamente por países y podéis entrar en cada uno de estos países. Yo lo he hecho con España por obvias razones y allí te va a decir cuántos son los sistemas de inteligencia artificial actualmente en uso en España y cuáles son los sistemas de blockchain actualmente en uso en España. Hay un total de 47. A nosotros nos interesa especialmente los 35 que son sistemas de inteligencia artificial. Allí vais a encontrar un listado y en cada uno de estos sistemas podéis entrar y hay un conjunto de informaciones bastante largo de qué hacen estos sistemas, qué están implementando, dónde se están implementando, etcétera. Por lo tanto, según este esquema, actualmente en España, no en una comunidad, actualmente en España hay nada más que 35 sistemas de inteligencia artificial. Esto choca bastante con los datos, por ejemplo, que en mi comunidad, Andalucía, se maneja y se presentan. Hace muy poco, la Junta de Andalucía, a través de su consejería correspondiente, ha declarado que actualmente en España hay unos 90 sistemas de inteligencia artificial, en España, en Andalucía, perdón, 90 sistemas de inteligencia artificial. Pues hay algo que no encaja. Si son 35 a nivel nacional, no pueden ser 90 nada más que en Andalucía. ¿Por qué menciono eso? Porque hay un desconocimiento de cuáles son los sistemas que se están utilizando. Y este desconocimiento no es bueno, porque puede conllevar problemas en materia, por ejemplo, de transparencia. Y aquí, como les decía, tenéis
esta mapa donde podéis entrar y controlar y ver lo que hay. Yo creo, para ir un poco más hacia la conclusión, que siempre que nosotros en nuestra organización tengamos que implementar determinados sistemas, hay que respetar los principios, especialmente principio de equidad, de transparencia. He puesto apertura porque nos estamos acostumbrando a hablar de transparencia algorítmica según lo que nos han enseñado hasta ahora las normas, tanto autonómicas como nacional, en materia de transparencia, buen gobierno, que, como sabéis, pues habla precisamente de acceso a la información pública. El concepto de transparencia algorítmica es más bien un concepto de apertura. No es solamente colgar en algún sitio el algoritmo de inteligencia artificial que estamos utilizando, sino se trata de forma muy específica de que este algoritmo sea además conocible, se pueda explicar. De poco sirve ser transparente si luego nadie entiende el algoritmo, ¿no? De esto se está hablando, por ejemplo, en materia de registros públicos algorítmicos. Es importante también establecer la rendición de cuenta. Nosotros vamos a ser responsables y esto es un elemento fundamental que hay que considerar a la hora de implementar un sistema de inteligencia artificial. Imaginemos, para hacer un ejemplo muy concreto, sabéis que se están implantando muchísimos chatbots, asistentes virtuales, que son estas especies de robot, ¿no? Que tienen a veces cara de humano, que aparecen en la esquina casi siempre derecha de nuestras pantallas y que yo puedo como usuario, como ciudadano, interactuar con ellos haciéndole preguntas. Tenemos que saber que estos chatbots no son otra cosa que una prolongación de mi propia organización pública. Por lo tanto, es la administración pública que tendrá que responder en caso de fallos o de una mala información que puede haberme dado este sistema, ¿no? Y pues hay un último que como jurista no me puedo resistir. La seguridad jurídica, derechos fundamentales que hoy se han transformado en derechos humanos. Sabéis que antes del verano se aprobó lo que se ha definido como el primer tratado internacional en materia de inteligencia artificial. En realidad es un convenio marco, ya ha empezado desde hace unos días la ratificación a nivel internacional, cualquier estado puede hacerlo, y es un convenio marco sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Es decir, las decisiones que toman estos sistemas pueden afectar los derechos fundamentales. Lo hemos visto en algunos casos. Y aquí tenéis una especie de resumen de lo que en algunos casos, como ha sido en el caso de Nuria Oliver, pues se han definido como los principios FATEN, ¿no? Elementos de toda esta charla. Estrategia. Hay que tener una estrategia. Tenemos un marco regulatorio. Ya tenemos la ley de inteligencia artificial, es decir, el reglamento de inteligencia artificial. Muy probablemente esto no es suficiente. Sabéis que hay comunidades autónomas que ya han empezado de forma muy importante una regulación propia. Uno de los últimos quizá es la Junta de Galicia, que van a sacar próximamente una norma importante que no va obviamente en contra del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero que sí desarrolla de una forma muy pormenorizada todo lo que es el ecosistema alrededor o en torno a la inteligencia artificial. Eh, yo creo que esto también aplica en el caso de las administraciones públicas. En el momento en que vuestra organización decida implementar un sistema de inteligencia artificial, no se pueden crear grupos de trabajo separados. No se pueden crear compartimentos estancos de trabajo, porque esto no va a funcionar. Porque el área técnica o tecnológica que podría de forma autónoma implementar un sistema de inteligencia artificial va a necesitar también de los juristas, de las organizaciones, de el equipo jurídico, porque va a tener una repercusión en los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, en el momento en que se cree un sistema de inteligencia artificial o se quiera en nuestra estrategia tener un sistema de inteligencia artificial, es necesario crear un grupo multidisciplinario. Y luego no tenemos otra cosa que formarnos, que es lo que estáis haciendo ahora. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hablando, digamos, también entre compañeros, ¿no? Tenemos que ser muy claro. A veces nos metemos en formación porque nos han hecho esta especie de terrorismo psicológico de que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo. Yo, evidentemente, no tengo la esfera de cristal y no sé lo que puede pasar, pero sí, desde luego, trabajando a diario en esto, lo que sí me estoy dando cuenta es que
muy probablemente el sistema en sí mismo no me va a quitar mi puesto de trabajo, pero sí es posible que me lo quite quien sepa utilizar este puesto, este sistema de inteligencia artificial, quien sepa supervisarlo. Por lo tanto, para que esto no ocurra, pues no hay otra cosa que hacer que intentar en la medida de lo posible, formarnos, no solo a nivel general, sino casi de forma monográfica, allí donde, bueno, pues en mi organización, pues antes había personas y hay personas que trabajan en salud, bueno, pues evidentemente la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario, pues va a necesitar de una formación específica de este ámbito. Lo que sí, desde luego, yo creo importante es que, y esto es un entrecomillado, que como nosotros deberíamos de leer las informaciones de los medicamentos que tomamos, también es importante advertir en el momento en que se usan estos sistemas, tanto internamente como de cara a la ciudadanía, que son sistemas de inteligencia artificial imperfectos. Yo creo que esta frase o este párrafo hay que ponerlo siempre de manifiesto, sobre todo de cara a la ciudadanía. Un sistema de inteligencia artificial puede contener errores significativos, alucinaciones. Hay muchos factores del por qué esto ocurra. Si nosotros compramos como administraciones del sector público, no tenemos constancia de los datos de entrenamiento. Hay fallos informáticos, puede haber intereses comerciales, hay sesgos por género, raza, contextos sociales. Cualquier sistema de inteligencia artificial está sesgado, porque el sesgo que tenemos a nivel social pues se traslada también en estos sistemas. Por lo tanto, no se puede pensar, y lo digo de una forma muy práctica, que exista un sistema de inteligencia artificial privo de sesgos. Lo que sí se puede hacer es intentar mitigar estos sesgos. ¿Y quién va a mitigar estos sesgos? No el sistema en sí mismo, sino una vez más nosotros mismos. Por eso supervisión humana. Si nosotros no tenemos la capacidad, si nuestra ciudadanía no tiene la capacidad de entender que estos sistemas pueden también fallar, pero principalmente nosotros, entonces mejor no utilizar un sistema de inteligencia artificial. Porque si lo utilizamos y no tenemos la capacidad de explicarlo, cuando esto genera un problema, tampoco tenemos la capacidad de explicar el por qué el sistema me ha ayudado a tomar una determinada decisión. Y termino con eso. Es importante el botón de apagado. El botón de apagado o de reset debe de existir, aunque no sea evidentemente un botón físico. Es decir, en el momento en que nosotros vemos que el sistema que estamos utilizando está fallando, no está provocando el resultado que durante la estrategia de construcción yo me esperaba, es necesario parar. Y esto no puede hacerlo una persona, no puede hacerlo una máquina, debe de hacerlo nada más que una persona. Yo creo que con esto hemos terminado algunas de las cuestiones que yo creo son de cierta importancia para tener una información general, tanto a nivel técnico, la primera parte de la charla, y sobre todo a nivel de estrategia en nuestras propias organizaciones, a sabiendas de que hay ejemplos que podemos seguir. No se trata de copiar, sino que si hay alguien que lo ha hecho ya y lo ha hecho bien, yo creo que sí es importante escuchar activamente lo que han hecho y en el momento en que mi propia organización quiera presentar una propuesta de adquisición o de implementación interna de sistemas tan disruptivos como los que están basados en inteligencia artificial, considerar todos aquellos factores que nosotros hemos mencionado a lo largo de este día. Muchísimas gracias y evidentemente estoy a disposición ahora y por eso pongo mis referencias también a partir de cuando hemos terminado a través de mis correos, mis redes y dentro del observatorio obviamente siempre sois bienvenidos y bienvenidas.